Cristo. Quiero gritarlo hoy, en los montes cantar. Tu bondad es real, nunca se detendrá. Gracia me seguirá, me llena tu bondad, me asombra tu amor. Y yo canto, eres bueno y danzo, eres bueno y grito, bueno es Dios, bueno es para mí. Nada podrá alcanzar tu Dios. Vamos, cante con nosotros. Nada puede alcanzar a compararse a ti. La tierra y el mar muestran esa verdad. En mi oscuridad tú brillas como el sol, me asombra tu amor. Y yo canto, eres bueno y danzo, eres bueno y grito, bueno es Dios, bueno es para mí. Y yo canto, eres bueno y danzo, eres bueno y grito, bueno es Dios, bueno es para mí. Con todo ser yo proclamaré, bueno es Dios, bueno es Dios. En todo lugar, vamos, celebra, voy a celebrar. Bueno es Dios, bueno es Dios. Y con todo mi ser, con todo mi ser, yo proclamaré, bueno es Dios, bueno es Dios. En todo lugar voy a celebrar, bueno es Dios, bueno es Dios. Y yo canto, eres bueno y danzo, eres bueno y grito, bueno es Dios, bueno es para mí. Y yo canto, eres bueno y danzo, eres bueno y grito, bueno es Dios, bueno es para mí. Yeah. Tú eres bueno. Vamos, danzamos. Tú eres bueno. Dale el aplauso fuerte al Padre. Tú eres bueno, Dios. Nada más bueno que tú, Jesús. Venga. Al recordar, no tengo dudas que en lo mejor y en lo peor de mí estuviste siempre ahí. En el dolor y en la promesa, cuando mi fe pasando el fuego está, me protege tu bondad. El futuro no me preocupa más, porque en tus manos sé que mi historia está. Mi Dios no me dejará, lo que Él empezó Él acabará. Mi futuro seguro está, su fidelidad jamás me fallará. Él fue bueno ayer y siempre lo será. Su fidelidad jamás me fallará.
siempre hay más en el futuro. Siempre hay más en el futuro, en la montaña y en el valle estás, Un camino abrirás. Si es Jesús, donde me llames yo te sigo, las me llegan a mí, sé que tú vendrás por mí. el futuro no me preocupa más, Porque en tus manos sé que mi historia está, mi Dios no me dejará. Lo que Él empezó, Él acabará. Mi futuro seguro está. Su fidelidad jamás me fallará. Oh, 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 oh. Él es bueno ayer y Él siempre lo será. Su fidelidad jamás me fallará. Oh, oh, oh. Nunca fallas, Dios. Siempre fiel, siempre digno. Oh, el futuro no me preocupa más, porque en tus manos sé que mi historia está. Dile, mi Dios no me dejará. Lo que Él empezó, Él acabará. Mi futuro seguro está. Él fue bueno ayer, siempre lo será. Mi Dios no me dejará. Lo que Él empezó, Él acabará. Mi futuro seguro está. su fidelidad Come on. jamás me fallará. Oh, 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 oh. Él fue bueno ayer y Él siempre lo será. Su fidelidad jamás me fallará. Tú nunca fallas, Dios. Vamos, escuche más fuerte el aplauso. Gracias, Jesús. Gracias por ser siempre fiel, Dios. Gracias porque nunca fallas. Que no podamos verte, estás ahí, Dios. Jesús, queremos estar en tu presencia, Jesús. Que nos envuelvas con tu amor, Dios. Que tu presencia se sienta en cada hogar, en cada familia, en cada persona. No importan las dificultades, no importa nada más que tú, Señor. Tras la tormenta que me inunda de ansiedad, llama una calma que se encuentra solo en ti. Y ahora cubres todas mis imperfecciones. Jesús, tu presencia es la paz de mi existir. Yo quiero estar aquí cuando cantas sobre mí. Solo quiero estar contigo. Me envuelve tu gran amor, tu grandeza me asombra, oh Dios. Solo quiero estar contigo.
me preocupo en lo que no puedo controlar. Toda mi atención en la gloria de tu momento. Jesús, tu presencia es la paz de mi existir. Yo quiero estar aquí cuando cantas sobre mí. Solo quiero estar contigo. Me envuelve tu gran amor, tu grandeza me asombra, oh Dios. Solo quiero estar contigo. Solo queremos estar contigo, Dios. Inúndanos de tu presencia, Señor. Consume con tu fuego nuestros ser, nuestra vida. No hay nada más que anhelar que tu presencia, Señor. Que tu fuego, Señor, hoy consuma mi interior. Por la gloria de tu presencia, ¿qué más puedo anhelar? Que tu fuego, Señor, hoy consuma mi interior. Por la gloria de tu presencia, ¿qué más puedo anhelar? Que tu fuego, Señor, hoy consuma mi interior. Por la gloria de tu presencia, ¿qué más puedo Yo quiero estar aquí cuando cantas sobre mí. Solo quiero estar contigo. Envuelve tu gran amor, tu grandeza me asombra, Dios. Solo quiero estar contigo. Bienvenidos a nuestra reunión en línea. Qué bueno que pudimos adorar al Señor con estos cánticos de amor, de adoración a nuestro Dios. Y bueno, yo quiero invitarte a mantenerte siempre en línea, en la línea que Dios quiere que nosotros caminemos, esto es, apegados al Espíritu Santo y su palabra. Muy bien, pues yo quiero dar algunos avisos, ¿verdad? El primero de ellos es darle la bienvenida a todas las personas que nos visitan en nuestra reunión en línea, pero también a las personas que ya se hicieron como de casa, pero que no están en casa, ¿verdad? Sino que más bien pues nos miran de diferentes lugares e incluso hasta de otros países por ahí nos andan viendo y que nos mandan saludos. Muchas gracias, nos honran de veras con saber, ¿verdad?, que nos están escuchando, siguiendo. Que el Señor bendiga abundantemente sus vidas. Y bueno, los avisos que yo tengo para ustedes son dos básicamente. Uno de ellos es que vamos a tener el encuentro
con Jesús de varones. Ya este próximo 14, 15 y 16 de mayo, el encuentro con Cristo de varones. Claro, tiene un costo porque hay que darles de comer, hay que pagar algunas cosas, ¿verdad? Pero es una experiencia inolvidable. Si tú tienes a alguien que quieres invitar, puedes llevarlo. Si tú dices que no son nada más para los de la iglesia, bueno, en un tiempo los teníamos solamente para la gente de la iglesia, pero hemos decidido abrir un poquito esta oportunidad para que personas que tienen necesidades o que no las tienen, porque no es nada más para los que andan muy grave, pero los que necesitamos a Jesucristo, podamos asistir a esta actividad. No tienes que pertenecer a la iglesia. Lo que sí es que tienes que decir a la persona que va a un retiro espiritual a encontrarse con Jesucristo. Entonces puedes invitarlo, claro que sí. En cada sede se pueden inscribir las personas. Luego también tenemos el día 5 y 6 de junio el encuentro matrimonial 0 kilómetros, así se llama. Entonces también igual los que ya fuimos ya sabemos de qué se trata, cómo podemos invitar a alguien y bueno, también no es nada más para matrimonios que están padeciendo muchos problemas y todos bien quebrantados, ¿verdad? Y entonces sí hay que llevarlos, ¿verdad? Y ahora sí nosotros ¿qué culpa tenemos, ¿verdad? Los organizadores del encuentro matrimonial de los problemas de la gente. Puede ser cualquier persona, puede ser alguien que tenga problemas, pero puede ser que no, a lo mejor tus tíos, ¿verdad? Que llevan un matrimonio excelente, tú les puedes dar este regalo, te aseguro que te lo van a agradecer. Y bueno, a final de cuentas todos crecemos y conocemos más acerca de lo que Dios nos enseña sobre el matrimonio. Muy bien, ahí están esos avisos, vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios para ofrendas y diezmos. Señor, queremos agradecerte. Gracias por cada persona, Señor, que ofrendan, depositan, diezman y llevan, Señor, esta carga juntos, Señor, de sostener tu palabra y el evangelio aún en otras ciudades y en otros países a través de nuestras ofrendas. Te pido que tú les bendigas a todos, que les llenes de tu amor, de tu presencia y que no falte la gracia de Jesucristo en sus vidas en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos ahora a lo que es los videoanuncios, la cápsula, ¿verdad? Y yo regreso con el mensaje que tenemos el día de hoy para ustedes y el invitado que estará con nosotros. Vayamos entonces a los videos. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record. ...90 segundos en la visión. Bienvenidos a esta cápsula que hemos estado compartiendo y que seguiremos compartiendo para que usted conozca la iglesia a la que asiste. Ahora yo lo estamos haciendo principalmente porque pues estamos ganando gente para Cristo, pero también están llegando personas de diferentes lugares y por diferentes motivos, y es muy importante que conozcas nuestra iglesia, más que lo que creemos, lo que hacemos y la visión de la iglesia. Lo que creemos también es importante, pero ya lo veremos más adelante, porque no tenemos tiempo para hablar de todas las doctrinas, pero sí de algunas cosas importantes. Queremos hablarles de lo que es la iglesia, su historia,
la visión, los valores y su estructura y liderazgo de la iglesia. Cuando tú los conoces, entonces tú sabes y ya conoces más nuestra congregación. La semana pasada hablamos de la historia, hoy quiero hablarles de la visión. Es muy sencilla, 3 partes. Existimos para amar a Dios, servir a los demás y alcanzar al mundo para Cristo. Ya todo mundo se lo sabe hasta de memoria. ¿Por qué estas 3 partes? Porque la primera obedece al primero y más grande mandamiento de amar a Dios. La segunda, amar al prójimo como a ti mismo. Y la tercera, la gran comisión, predicar el evangelio a todas las naciones. Amamos a Dios, servimos a los demás y alcanzamos al mundo para Jesucristo. Esa es la visión. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente aquí estamos, bienvenidos todos y pues qué bendición, qué privilegio poder estar delante de ustedes, aunque nosotros no los vemos, ustedes sí nos ven, pues para compartir este tiempo y este mensaje de la palabra de Dios. Desde hace 2 semanas iniciamos, no es una serie, es nada más un formato, ¿verdad?, de invitar a alguno de los pastores, ¿verdad?, de aquí de las sedes de Ágape para compartir juntos un mensaje de la palabra de Dios. Y bueno, yo quiero el día de hoy introducir un poquito el tema y luego presentar a nuestro invitado. Vamos a hablar acerca del amor por la palabra. Básicamente la idea principal es que podamos amar a Dios, pero también amar su palabra, y ese es algo que hace falta, ¿verdad? Porque las personas como que no le tenemos ni mucho respeto ni mucho amor por la palabra, así es que pues ahí está. Yo quiero dar la bienvenida a Luis Alberto Serna, quien es el pastor junto con su esposa de Ágape Austria, aquí en la colonia Providencia, y bueno, pues bienvenido, Luis. Bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Pues buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo a qué hora nos escuchen. Estoy también muy contento y emocionado de lo que podemos hoy estudiar y lo que Dios puede hablar a nuestras vidas. Así es, y bueno, pues yo voy a comenzar leyendo una porción de la palabra de Dios. En el Salmo número 19 dice el salmista, el Salmo de David dice en el versículo 7: la ley del Señor es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Dios es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Dios son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel que la que destila del panal. Y bueno, una de las cosas que yo puedo ver y observar es acerca del amor que le tenemos que tener a la palabra de Dios, y obviamente este salmo, ¿verdad?, nos habla acerca de algunas de las cosas que representa la palabra de Dios. Que por cierto, yo no sé si les ha pasado, ¿verdad?, este asunto, pero yo conozco muchas personas que les gusta la palabra de Dios, pero no les gusta el mandamiento de Dios. O sea, les gusta que les hablen, que les den palabra. Les gusta, incluso andan cazando palabra de Dios para sus vidas, ¿no? Pero no en el sentido de leer la Biblia, sino en el sentido de que alguien más se las pueda decir, ¿no? Entonces, simplemente es así, ¿no? De que Dios le habla a otra persona y para que le dé un mensaje a esta otra persona, y esta persona casi siempre son palabras de bienestar, de bendición, de promesas grandes y todo eso, pero no les gusta el mandamiento. Y el mandamiento es muy importante porque el mandamiento ya está escrito. Entonces, si vamos a agarrarles gusto y sabor a la palabra de Dios, entonces tenemos que reconocer, ¿verdad?, que también debemos amar el mandamiento del Señor. Y bueno, Luis, pues a ver, platícanos, háblanos algo acerca de lo que estamos hablando y sobre todo del amor a la palabra de Dios. Sí, pues es interesante, pastor, lo que comenta, porque nosotros no podemos amar a alguien o desear algo que no conocemos, y ahí creo que radica mucho del poco amor o interés que mostramos por la palabra de Dios. Necesitamos conocer bien la palabra de Dios y qué significa para nosotros la palabra de Dios, y encontrar valor en la palabra de Dios para empezarla a amar. Por ejemplo, encontramos muchos versículos que nos hablan sobre la palabra de Dios y que nos dejan ver el carácter de la palabra y lo que la palabra significa. Por ejemplo, encontramos en 2 de Timoteo
Pablo escribiéndole a Timoteo, ¿verdad? Diciéndole que la palabra es inspirada por Dios. Entonces ahí encontramos un valor que tiene la palabra, que no es un escrito común y corriente, sino que fue inspirada por Dios. Si bien es cierto, hombres comunes y corrientes de alguna forma la escribieron, fue inspirada en el corazón de ellos a través del Espíritu Santo. Entonces es una palabra que proviene de Dios, y cuando yo entiendo ese valor que está inspirada por Dios, empiezo a tomarle más sentido, un sentido más elevado, y empezar a amar la palabra. En esa misma carta de 2 de Timoteo, Pablo le vuelve a decir a Timoteo, ¿verdad?, que la escritura es sagrada, es decir, que es de origen divino, que viene de parte de Dios, que viene del cielo, que tiene un valor más elevado, que no es un comentario únicamente bonito, porque a veces repetimos palabras de la Biblia o frases o bendiciones para nosotros de la Biblia que suenan muy bonito, la verdad, suenan bonito, ¿verdad? Nos dan ánimo, pero si solamente se quedan en ese nivel de una palabra que inspire, y no entendemos que es una palabra que habla al Espíritu y que es sagrada, que viene de parte de Dios, quizá nos quedemos como a la mitad de lo que esa palabra nos quiere decir. Entonces yo creo que mucho radica en eso, en entender el valor que tiene la palabra. La carta a los Romanos también tiene otro atributo de la palabra que es interesante resaltar o recordar para encontrarle ese valor y amor a la palabra. El apóstol Pablo dice que fue escrita, lo anterior, dice, lo que fue escrito en el pasado fue escrito con el propósito de instruirnos y darnos esperanza. O sea, tiene un propósito, tiene el propósito de enseñarme, de darme esperanza para el futuro, y con esperanza puedo ver que la palabra de Dios también tiene el poder para hacernos ver como un poquito más allá del presente, como ponernos unos binoculares y poder ver lo que nos espera en el futuro, ¿no? La palabra anuncia el futuro, eso me trae esperanza. Entonces creo que es interesante y es un buen ejercicio buscar en la palabra todos los valores que tiene la palabra, qué significa la palabra, todo lo que dice la Biblia, de la misma Biblia, para poderle dar un poquito más de valor y sentido a la palabra de Dios. Así es, y bueno, qué interesante, ¿verdad? El asunto de darle el valor que le da la misma palabra a la palabra de Dios, ¿no? Y esto nos ayuda para entender también nosotros que debemos valorar la palabra de Dios, porque estamos hablando de amarla, de valorar la palabra de Dios. Y ha habido muchas personas que han menospreciado, desdeñado el contenido de este libro llamado Biblia, ¿verdad? O la Biblia, pero el contenido habla precisamente de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios quiere que se sepa, de lo que Dios se ha dado a conocer y de lo que espera que nosotros hagamos con la palabra de Dios, ¿no? Entonces es muy importante. Ahora, ha habido muchas personas que han dado sus vidas por la palabra de Dios. Yo quiero contarles una historia que bueno, la aprendí hace muchos años. Conocí a una señora que visitaba a alguien de la congregación para orar con ella, y un día me tocó, coincidimos en esta casa con una señora ya mayor, y ella nos contó una historia increíble. Su papá era un hombre que distribuía Biblias. Hace 50, 60, 70 años había un grupo de personas que les llamaban los colportores de la Biblia. Estos eran personas que trabajaban con la sociedad bíblica, que hacían Biblias y que andaban vendiendo Biblias, ¿verdad?, en diferentes zonas, lugares, ciudades, pueblos, rancherías, y él andaba en una mula, ¿verdad?, lleno de Biblias, ¿verdad?, llevaba la palabra de Dios, porque él amaba la palabra de Dios, y él fue asesinado. Lo que no me acuerdo si fue en el estado de San Luis Potosí o en el estado de Zacatecas, pero fue asesinado por una turba de personas, ¿verdad?, que lo emboscaron porque traía nuevas doctrinas. Lo único que hacía era llevar la palabra de Dios. Entonces ella me decía, o sea, a mí me dejaron sin padre cuando yo era una niña, y viera cuánta falta me hizo, ¿no? Pero algo que me llama la atención es que 40, 50 o 60 años después, esta mujer seguía ahora amando la palabra de Dios. Ella sabía el valor que tenía la Biblia. Su padre había muerto por ella y ahora ella tenía que defender los valores de la palabra de Dios. Y yo quiero también animarles a todos a que valoricemos la palabra de Dios, y una de las mejores formas es amando la palabra de Dios. Claro. Ahora, como cristianos, como seguidores de Cristo, pues profesamos a amar a Jesús y seguir a Jesús.
Y esto va muy conectado con la palabra porque la Biblia nos enseña que Jesús es el verbo, que Jesús es la palabra de Dios. Y ese tema podremos ahondar bastante sobre lo que significa que Jesús sea la palabra, pero una de las cosas que significa es que este libro, la Biblia, habla sobre la persona de Jesús, revela a Cristo, o sea, de principio a fin, de tapa a tapa, la Biblia habla sobre Cristo, porque Cristo es la palabra, el mensaje central de la palabra de Dios es Jesús. Entonces, si yo digo seguir a Jesús, si yo digo que amo a Jesús, debo amar la palabra también. Ahora, yo veo a Jesús citando la misma escritura. Él utiliza frases como escrito está, ¿verdad? La escritura dice, estaba haciendo referencia a la palabra, la ley y los profetas, también dice el Maestro Jesús, haciendo referencia a la misma escritura. Jesús mismo se defiende del diablo citando la escritura, ¿no? De hecho, el canon o la regla que se utiliza para saber cuáles libros entran dentro de la inspiración de Dios para hacer este compendio de 66 libros, utilizan lo que Jesús citaba para saber cuáles entraban en el Antiguo Testamento. O sea, Jesús cita la palabra y nos enseña cuáles libros son inspirados por Dios, porque Él asegura y garantiza que esa es la palabra de Dios. Entonces, si yo digo seguir y amar a Jesús, debo de valorar la palabra. Si yo pongo en duda la autoridad de la palabra, estoy poniendo en duda la integridad de Jesús, porque Jesús citaba la palabra, seguía las instrucciones de parte de Dios en la palabra. Entonces va muy de la mano. Un seguidor de Jesús no puede decirse ser seguidor de Jesús y querer conocer a Dios si no ama su palabra, si no se deleita en su palabra. A través de la oración conocemos a Jesús, a través de la comunión con Jesús, con Jesús lo conocemos, pero a través de amar y deleitarnos en su palabra y encontrar a Jesús en toda la Biblia, también vamos conociendo el carácter de Dios y obviamente de Jesús. Así es, la palabra tiene poder y ese es algo que también tenemos que reconocer. La Biblia contiene la palabra de Dios, porque la Biblia es un libro. Aunque su contenido es indestructible en el sentido de que va a estar entre nosotros, el libro, como nosotros lo conocemos, puede quemarse y perderse y deshojarse y olvidarse de él, ¿no? Pero el contenido es el que tiene el poder, porque es la palabra de Dios dicha para nuestra vida, para nuestra salvación, para nuestro comportamiento y para nuestra transformación. La palabra tiene poder. Hace muchas cosas la Biblia por nosotros, menos aquello, ¿verdad?, que tú no quieres que suceda en tu vida, porque muchas personas quieren que Dios haga grandes cosas en sus vidas, pero no quieren leer la Biblia, no quieren ir a la palabra de Dios. La palabra no se puede desprender del poder de Dios, van de la mano prácticamente, sobre todo cuando la palabra llega a nuestras vidas. Así es que yo quiero animarte a leer la Biblia, a amar la palabra, a profundizarte en la palabra de Dios, no solamente una lectura ocasional o cuando vas a la congregación y los 3 textos que ahí se analizan, sino más bien y principalmente es todo el tiempo, todos los días, a tomar la palabra de Dios, leerla, alimentarnos, dejar que la palabra caiga en nuestro espíritu. Ahora, algo que yo quiero explicarles a ustedes un poco es acerca de cómo la palabra llega al espíritu. Ok, básicamente hay 3 cosas o 3 partes del ser humano: espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo pues es el estuche, ¿verdad? Es la carrocería, este cuerpo que tienes, te guste o no, es el cuerpo que te contiene y contiene tu personalidad. Luego está el alma. El alma, ¿verdad?, es el asiento, por decirlo de alguna manera, de los pensamientos, de la voluntad, de los sentimientos, ¿verdad? Y todo eso. Ese es el alma, ¿no? Y es ahí donde también tomamos las decisiones. Está el intelecto, está la memoria en el alma. Y luego está el espíritu. Ahora, muchas personas leen la Biblia y les queda la palabra de Dios. Bueno, algunos compran una Biblia y la tienen ahí en su recámara, en su cómoda, pero nunca la leen. Entonces ahí solamente está ocupando un espacio. Podríamos decir que de alguna manera llena el espacio del cuerpo.
pero no es lo único, también somos alma. Y entonces la palabra de Dios llega a nuestra alma, es como el filtro, ¿verdad?, que percibe la palabra de Dios o recibe la palabra, y entonces tú puedes leerla, estudiarla, meditarla, vivirla, memorizarla y todo eso. Y tiene poder, pero no ha llegado a la combinación del gran poder. Esto es que la palabra tiene que traspasar el alma hasta llegar hasta el espíritu. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que es como la palabra, ¿verdad?, es como cuchillo, como una espada de dos filos, que penetra hasta el alma, ¿verdad?, y llega hasta las coyunturas, ¿verdad?, y los tuétanos de los huesos, y luego dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que queremos decir con esto es que la palabra tiene poder, pero tenemos que permitir que llegue hasta nuestro espíritu. Humildad es una buena idea, disposición a la obediencia, quebrantamiento para que Él sea exaltado, y entonces la palabra dicha por Dios se convierte en nosotros en una palabra diciente, una palabra viva, una palabra poderosa que cambia, transforma, sana, nos da dirección, entre muchas otras cosas. Ese es el poder de la palabra de Dios. Claro, ahora ese versículo que cita, pastor, me recuerdo, me lleva como a conectarlo con el pasaje en Efesios 6, 16 y 17, cuando dice que habla de la armadura de Dios y habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios y que nos defiende, ¿no? Entonces, creo que si la palabra de Dios habla al espíritu de las personas, debemos de echar mano del Espíritu Santo, porque me gusta mucho cómo Jesús presenta al Espíritu Santo y lo nombra como el Espíritu de verdad. Lo nombra así cuando los discípulos les quiere dar aliento de que Él tiene que partir. Dice, es necesario que venga el Espíritu de verdad. ¿Por qué lo nombra así? Y creo que lo nombra así porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a ver la verdadera esencia de la palabra. Como dije al inicio, no nos quedamos únicamente con frases bonitas o inspiradoras, sino que hay revelación de la palabra a través de que el Espíritu Santo nos deja ver la verdad de la palabra, habla nuestro espíritu. Yo el domingo pasado compartí en la congregación, ¿verdad?, que hay frases que de repente como cristianos utilizamos mucho o predicamos mucho, ¿verdad?, que Jesús te ama, Dios tiene poder para cambiar tu vida, pero todo toma otro sentido cuando el Espíritu Santo nos revela esa verdad. Podemos leer salmos como el Salmo 23, uno de los más famosos, y lo recitamos como una especie de mantra o como de palabras bonitas, pero cuando el Espíritu de verdad viene y nos revela realmente lo que esa palabra significa, sentimos un peso que no solamente se queda en nuestro intelecto, es decir, en el alma, sino que trasciende hasta el espíritu y como que se asienta y viene esa revelación, es decir, es verdad, Dios me ama, el amor de Dios me invita a cambiar esta forma. Entonces leo la palabra de Dios, la absorbo con mi intelecto, porque también la palabra de Dios nos dice que está diseñada para reformar, ¿verdad?, nuestro entendimiento, para transformar nuestro entendimiento en la cuestión intelectual, pero también tiene que pasar al espíritu para afianzarse, para entender el peso que tiene la palabra de Dios, y yo te animaría a que le pidieras al Espíritu Santo que te ayudara a leer la palabra de Dios, y quizá pasajes que has leído 1, 2 o 3 o más veces, cuando viene el Espíritu de verdad y te inspira a leerlos, cuando los ves a través, guiado por el Espíritu, van a tener un peso mayor en tu alma, en tu espíritu, y se van a aplicar en tu vida diaria. Así es, y bueno, que no se quede nada más entre los pasillos y recovecos de la mente y del buró la palabra de Dios, ¿verdad?, sino que se reciba en el corazón, ¿verdad? Ahora, Luis mencionó algo bien interesante, el asunto de la revelación, ¿verdad? Déjeme decirle lo que yo entiendo por revelación. Significa, ¿verdad?, que algo que está velado, pero que estuvo de alguna manera expuesto y se podía conocer, pero por diferentes motivos queda velado, se revela otra vez, se vuelve a manifestar la palabra de Dios. Hay un texto en 1 Corintios capítulo número 2, en el versículo número 12, que dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Verso 13 del capítulo 2 de 1 Corintios, por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas
por sabiduría y sabiduría humana, sino por las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y luego dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora déjame te explico qué significa revelación y recibir la palabra espiritualmente. Luis ya nos mencionó algunas cosas, ¿no? Pero también es necesario reconocer lo siguiente. Muchas personas son seguidores de las personas que les instruyen, les ministran, les enseñan. Puede ser un maestro, puede ser un pastor, puede ser un líder sindical o un político. Esas personas le instruyen a esta persona y tiene como la creencia de que todo lo que diga es como una especie de oráculo divino, nos va a llegar a nosotros, aunque a veces no es así. ¿Por qué? Pues porque simplemente está en campaña política y es un político. Pero la palabra de Dios sí se convierte en una palabra que está lista para iniciar una relación de Dios, divina con nosotros. Ahora, dice aquí la palabra de Dios, o sea, se han de discernir espiritualmente, se han de leer espiritualmente. ¿Qué significa eso? Quítate la carne, quítate la carnalidad, quítate la agenda, quita la calculadora cuando vas a buscar a la palabra de Dios. Quita todos los aspectos preconcebidos en tu vida, en lo que tú has creído, y échate un clavado otra vez a la palabra de Dios. Te vas a dar cuenta cuántas cosas necesitamos desaprender que hemos aprendido del mundo y cuántas cosas necesitamos aprender ahora con la palabra de Dios. Ahora, la revelación. Una persona que tiene un crecimiento espiritual que ha ido avanzando hasta llegar a consolidar una madurez a pesar de las dificultades y los problemas, es un espíritu, una persona que le ha permitido al Espíritu o a la palabra llenar su corazón. O sea, llegar hasta sus propias vidas, ¿no? Y esto es lo que nosotros enseñamos. No es únicamente lo que leo aquí, informativo, sino formativo del alma, cuando la palabra llena mi corazón y mi vida. Claro, es bien interesante lo que el apóstol Pablo dice a los Corintios, acaba de leer el pastor, y también en esa misma carta, si no me equivoco, Pablo le dice a los Corintios que él se ha hecho, cuando fue a predicarles, dice el apóstol Pablo, cuando fui a predicarles, me hice el que no sabía nada únicamente a Cristo. Es decir, me despojé de todo lo que sabía, y vaya que el apóstol Pablo tenía de qué despojarse en la cuestión del intelecto y aún del conocimiento de la ley de Dios, pero sabía que tenía que quitar esos preceptos y esas ideas preconcebidas para hacer saber únicamente a Cristo, y con palabras sencillas, ¿verdad? Con palabras sencillas únicamente predicaba a Cristo, la verdad, porque yo veo en la palabra de Dios algo que me parece muy peculiar, que la palabra de Dios es muy sencilla, fácil de entender para aquel que se acerca con humildad a leerla, a recibirla, pero también es compleja, porque por eso encontramos muchos doctorados y muchos años de estudio para estudiar la palabra de Dios, y eso mismo comparte Dios. Dios es muy sencillo, Jesús es muy sencillo a la vez, pero a la vez es muy complejo. Es algo que me llama mucho la atención de la palabra y de Dios mismo, ¿no? Entonces sí tenemos que despojarnos de eso. Ahora, una de las consecuencias del pecado que no debemos olvidar es que el pecado nos lleva a creer muy fácil la mentira y a desechar la verdad, que es la esencia también del pasaje, ¿verdad? Del hombre natural, el que no ha nacido de nuevo, el que anda únicamente por el intelecto de lo natural, por lo evidencial, ¿verdad? Le va a costar entender las cosas del Espíritu, y el pecado nos lleva a creer muy fácil la mentira, a creerlas como verdad. Y cuando viene la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra, nos cuesta creerlas, nos cuesta entenderlas. Porque como un mensaje tan sencillo de amor de parte de Jesús, como el Dios del universo, creador del cielo y las estrellas, puede manifestarse en un libro. Y eso que parece sencillo, pero a la vez es muy complejo, ¿no? Entonces, sí hay que estar dispuestos a recibir la verdad. Hay que estar interesados y con humildad despojarse de aquellos argumentos para únicamente conocer a Cristo, y con esa humildad yo creo que es algo muy importante, y que si nos acercamos con eso, Dios va a hablar a nuestras vidas a través de la palabra de Dios. Así es. Fíjense que una de las propuestas principales de la reforma
del siglo XVI y esta reforma protestante, les llaman algunos, ¿no? Era que la Biblia pudiese llegar al pueblo común, y había que traducirla, la Biblia, al idioma común del pueblo, o sea, si era el alemán o el francés o lo que sea, pero tenía que ser leíble y, como decía Luis, entendible, ¿verdad? Muy importante, ¿no? Últimamente ha surgido una idea de que solamente ciertas personas, bueno, varias organizaciones han dicho, tienen el derecho, el deber y también el privilegio y el poder de interpretar la Escritura para el resto de la humanidad. Eso se dice en la religión popular. Los testigos de Jehová también dicen, si no tienes los libritos estos de colores no puedes interpretar la Biblia, o para qué quieres la Biblia si tienes los libritos, ¿verdad? Y muchas otras cosas así. Incluso ha habido personas que osadamente han dicho que los judíos tienen un entendimiento superior que el resto del mundo de la palabra de Dios, y yo sinceramente no puedo pensar que haya una división entre el espíritu de los judíos o el Espíritu Santo de nosotros, los no judíos. Entonces yo creo que más bien es una manera de tener un control, pero a final de cuentas la palabra de Dios debe llegar a todas las personas en donde quiera que se encuentren, y leer lo mismo que tú y yo leemos aquí en nuestra ciudad, lo mismo ellos lo pueden leer en el otro lado del mundo y recibir la misma enseñanza de parte de Dios. Así es que este es importante. Muy bien, pues ya estamos aterrizando aquí estos pensamientos. Quiero dejar lugar al pastor Luis para que nos comparta un poco más, y yo voy a cerrar el tema del día de hoy. Ok, hace unos días pensaba respecto a esta idea que compartimos respecto a lo que es la iglesia, lo que involucra pues también la iglesia, que es la palabra, que la iglesia y la palabra de Dios no es algo de entretenimiento, no están para entretener a las personas. Pero por otra parte veo pasajes como las del Salmo 1, donde el salmista dice que la palabra de Dios es su deleite, y en el deleite hay alguien que se divierte en lo que está haciendo, que tiene placer en lo que está haciendo. Y que si bien es cierto, la Biblia o la iglesia no son un lugar de entretenimiento, cuando una persona entiende el valor que tiene la iglesia, o en este caso en específico, el valor que tiene la palabra de Dios, que me defiende, que me instruye. Salmo 19 me dice, ¿cómo podrá el hombre conocer sus propios pecados que le son ocultos? Eso me gusta mucho, esa pregunta que hace el salmista, porque ¿cómo me doy cuenta realmente quién soy si no es a través de la palabra, que también tiene la función como de un espejo? Me enseña, me instruye, me hace ver dentro de mí mismo. Es un camino, la palabra de Dios es un camino aún hacia adentro de nosotros mismos, que nos deja ver nuestra verdadera condición y la necesidad que tenemos de Dios. También nos hace ver, nos deja ver valor que pensábamos que no teníamos, ¿no? Entonces hay un deleite en encontrar esas cosas, y la palabra de Dios no se me va a hacer aburrida cuando entiendo todas estas cosas, que me enseña, que me defiende, que me instruye, que me deja ver quién soy, que me enseña a ser buen esposo, buen padre, buen hijo, buen pastor, buen amigo, buen líder, ¿verdad? Voy a encontrar un deleite, porque cuando las aplico empieza a fluir la bendición en mi vida, y la ley de Dios me va marcando las advertencias. Por aquí no, por ahí sí, mira, haz esto, yo te propongo esto, si haces esto va a haber bendición, y las empiezo a experimentar. Y aun cuando me equivoco, la misma palabra de Dios viene a decirme, aquí estaba la advertencia, te dije que por ahí no. Viene la disciplina a través de la palabra de Dios, y me siento amado a través de la disciplina en la palabra de Dios. Me deleito y encuentro un placer, un deleite en escudriñar la palabra de Dios. Ahora, no, los seres humanos tendemos a desvalorizar aquello a lo que no le invertimos tiempo y esfuerzo. Leer superficialmente la palabra de Dios, pues de alguna forma pues es entretenido, o están bonitas las frases, pero cuando yo escudriño la palabra de Dios, yo escarbo en la palabra de Dios y le pregunto a Dios qué me quieres decir, y lo vuelvo a leer y veo el contexto de la historia y de qué estaba hablando, y
Igual hasta me compro un libro para estudiar la Biblia y a ver qué personaje, cómo era el contexto histórico de ese personaje. Voy a encontrar esos destellos, esas revelaciones como pequeño oro, ¿verdad? Y va a tener aún más valor porque me costó trabajo, porque le eché ahí cabeza, porque me costó oración, ¿verdad? Y voy descubriendo esas como pepitas de oro en la palabra y va a tener mucho más valor y deleite en este ejercicio de escudriñar y escarbar en la palabra de Dios. Estaba yo pensando en precisamente lo que Luis nos ha enseñado, cómo hacernos de la palabra de manera práctica. Y bueno, pues ya nos mencionó que hay que escudriñarla, hay que estudiarla, hay que dedicarle tiempo y todo eso. Y bueno, pues estimados, yo quiero solamente decirles, amen la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa, hay muchas cosas buenas, pero sobre todo cambiará y transformará tu vida. También se manifestará Dios a través de la palabra, porque la Biblia dice que Él da a conocer al Señor. Así es que, pues ahí está, ama tu palabra, ama tu Biblia, ama la palabra de Dios. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en nuestras charlas pastorales, o si no, la siguiente reunión en línea. Hasta la próxima.